en la cual le dimos un espacio o decidimos darle un espacio al corazón y sobre todo hablar de aquello que puede causar, por ejemplo, un infarto, cómo prevenirlos, cuáles son las causas, cuáles son las estadísticas, si lo sufrimos más las mujeres o los hombres. Bueno, de todo ello y de todas esas dudas nos vamos a sacar porque están con nosotros dos especialistas cardiólogos, el doctor Jorge Sala y el doctor Sebastián Balestrini, que son, por supuesto, especialistas en la temática, así que nos van a ayudar a comprender todos estos planteos que acabo de hacer. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar acá. Un gusto. Si hablamos de estadísticas, ¿qué pasa con el corazón del argentino en general? Bueno, las estadísticas en Argentina a veces no son tan fáciles de lograr, pero sí. Si uno se guía, por ejemplo, la hipertensión arterial, el 50% de los pacientes no saben que son hipertensos, porque nunca se midieron la presión arterial. ¿El 50%? Sí, más o menos. Es una porque cantidad no alta. se toma nunca la presión, entonces, Sí. si no se toma nunca la presión no sabe, entonces dice yo tengo presión normal, hasta que se la toma, cuando se la toma se entera. Entonces ya ahí tenemos un factor de riesgo de los llamados mayores, que hay mucha gente que no los conoce. Después tenemos los otros factores de riesgo, sedentarismo, lo que la gente llama colesterol, que serían las grasas en sangre alteradas, que no son solamente el colesterol, sino los triglicéridos. Eso también depende, porque hay pacientes que pueden ser gorditos Sí. y a lo mejor el colesterol lo tienen normal. O sea que no siempre va de la mano con el tema del sobrepeso, pero puede ir. El sobrepeso es otro factor de riesgo importante. Vamos a ordenarnos de alguna manera. ¿Cuándo uno debiera hacerse un control o un chequeo de corazón? ¿A partir de qué edad o en qué casos? El varón siempre Sí, debe siempre. controlarse porque nosotros hemos tenido infartos hasta en la década de los 20 a los 30. Sí. La mujer es un poquito más rara, digamos así, es antes de los 55, 65, pues tiene el paraguas protector de la fertilidad. Eso hace que la parte hormonal, ella tenga, salvo que fume, salvo que tome anticonceptivos, que tenga problemas tiroideos, o sea, que haya otros factores. El varón no, esa protección no la tiene. La mujer tiene una ventaja que generalmente consulta con el médico precozmente. Somos más ordenadas. Sí, pero por el tema de la menstruación, Claro. o si no tiene menstruación, o si se embaraza, o si no se embaraza. El varón no tiene ese tipo de tema y él, al contrario, generalmente tampoco le da importancia, hasta que o un amigo, o si el padre, o la madre, o el tío, o el hermano ha tenido un problema cardiovascular, entonces sí empieza a tener conciencia. ¿Qué pasa con la gente que llega al consultorio ya con una situación presentada, que debe ser mucha, debe ser en alto grado, ¿no? Que llegan al consultorio en una primera consulta porque tuvieron un aviso. ¿Un aviso y de qué tipo son? Generalmente es el dolor de pecho. Ajá. Es el síntoma más común, pero no siempre el dolor de pecho como debuta un infarto. A veces duele el estómago, a veces se confunde con síntomas como un cólico biliar, pero lo más común es el dolor de pecho, un dolor opresivo, como los pacientes lo refieren como un peso en el tórax, como que alguien lo estuviera pisando, y se irradia generalmente a cuello, a los brazos, especialmente el brazo izquierdo. Ese es el síntoma más común. Y si alguien lo sintiera en ese preciso momento, ¿qué se debe hacer? Lo más importante es consultar al médico lo antes posible. Qué sé yo, pero digo, ¿no? Trato de ponerme en situación, si sintiese en un determinado momento eso y a lo mejor estoy solo, ¿qué es lo que, o pido ayuda a un vecino o inmediatamente me llego hasta el hospital? Y llama a un servicio de emergencia Sí, que claro. lo traslade a un nosocomio o a una clínica lo más rápido posible. Claro, un error que a veces se comete es ese, que tiene un dolor de pecho y ya se me va a pasar. Claro, O me voy a mi casa, me doy una ducha Me relajo. y resulta que quedó en el trayecto. O sea, cuando tiene un dolor de pecho es una alarma que no todo el mundo la tiene. Y hay gente que ni se entera. Y entonces jugando al tenis o algún deporte de esto hace una muerte súbita. Entonces en el fondo, el que tiene la suerte de tener un dolor de pecho tiene que consultar en el acto. Sea a través de un servicio de emergencia, Sí. si el servicio de emergencia es en esta época que no es tan fácil a veces que venga rápido, bueno, que lo lleve a alguien al lugar más cercano, por lo menos que le hagan un electrocardiograma. Y en el contexto específico del infarto agudo de miocardio, es tan importante la consulta rápida, que es el primer eslabón de la cadena, y nosotros siempre decimos lo mismo, que tiempo es igual a músculo y músculo es tiempo de sobrevida, o es mayor sobrevida. Entonces, si uno se demora mucho
en llegar a consultar las herramientas que tenemos para tratarlos. Si no es lo mismo si uno se lo trata temprano, la sobrevida es mucho mayor que si se demoran más minutos, claro. y no es horas, son minutos. Mientras más rápido uno pueda tratar al paciente, abrir la arteria al paciente, la sobrevida cambia notoriamente. Bueno, y recién hablaban de los factores de riesgo, alimentación, la falta de control, la falta de ejercicios, pero ¿cuánto juega también en las afecciones cardíacas el estrés al cual estamos sometidos de manera permanente? Bueno, el estrés es un tema difícil a veces de medir. Bueno, un país como el nuestro, una vez un americano hace 30 años atrás me preguntó si este no era un país estresante. Si ese americano viviera hoy, no sé qué me preguntaría, porque en realidad me lo preguntó en el año 70, claro. Más, como 40 años atrás. Directamente se estresa en el acto. Bueno, ese se volvió a Estados Unidos porque era para él un país estresante el nuestro. Bueno, vamos a hablar directamente en el caso de una persona que se haya infartado, es decir, que haya ya tenido un problema, y un problema a lo mejor grave, ¿no? Que haya que resolver con algún tipo de intervención quirúrgica. En ese caso, ¿cuáles son las opciones que existen? En los pacientes con infarto agudo de miocardio que llegan a un sanatorio donde pueda tener lo que hemodinamia a las 24 horas, el mejor tratamiento que se le puede ofrecer al paciente es reperfundirlo, abrirle la arteria responsable que le está produciendo el infarto lo antes posible. Vamos a ver imágenes, doctor, así nos va explicando de manera más gráfica. Claro, como ustedes ven allí, es decir, uno tiene, apenas un paciente llega a consulta con un infarto agudo, lo que hay que hacer rápidamente es un cateterismo, una arteriografía coronaria, para identificar cuál es la arteria que está obstruida. En este caso estamos viendo unas arterias obstruidas, totalmente obstruidas, que son las responsables del infarto. Por esas arterias pasa la sangre y esa sangre es la que le lleva el oxígeno al corazón. A veces la arteria no está tapada totalmente, pero si no, como ven ahí en la imagen, está subocluida con obstrucción en el 99%, con mucho trombo, y que esos son los que están limitando el flujo, le están limitando el pasaje de sangre al corazón, y ese corazón se está infartando porque no le llega el oxígeno. Y eso es lo que se ve en el ventriculograma, es decir, una porción del corazón, parte del corazón que no se contrae lo correctamente porque se está infartando, está perdiendo su capacidad de contraerse. Y en ese momento una de las opciones sería la colocación de un famoso stent. Es hacer la angioplastia primaria, eso es lo que ha cambiado y hoy en día es el mejor tratamiento posible. Y ahí, como ustedes están viendo, pasamos unas guías muy finitas, que son unas guías de 0,14 micras, no, son de 0,14. Nosotros decimos, y a través de esas guías pasamos, primero vamos recuperando el flujo y después una vez que vamos recuperando el flujo y vemos dónde están las obstrucciones, terminamos colocando los stenes y normalizando el pasaje de sangre. Nosotros fuimos los primeros en la Argentina que hicimos angioplastia en infarto, en el año 88, enero del 88. Y se viene evolucionando desde ese año a la fecha, claro. Sí. En el año 93 recién salió el primer artículo en una revista que es el New England Journal, que es de primer nivel, pero ya lo veníamos haciendo hace 5 años porque seguíamos una escuela de Kansas en Estados Unidos. No fue fácil porque ser pionero en la Argentina tiene muchos problemas. Fuimos bastante combatidos en los congresos hasta que después se aceptó. ¿Qué pasa con el paciente que se va a intervenir o al cual le van a colocar un stent? ¿Qué cuidados previos se necesitan antes de la cirugía? Esto es una urgencia, ¿no es cierto? Si no, el paciente viene de la calle porque está con dolor de pecho y no hay cuidado. Es decir, acá tiene que pasar de urgencia porque le vuelvo a repetir, el tiempo es igual a músculo y mientras más rápido nosotros tenemos una ventana de 6 horas para poder salvar músculo, si se abre la arteria. Entonces ahí el paciente no tiene ningún cuidado. Lo que sí son los cuidados posteriores, que son fundamentales. El tratamiento del infarto no es poner un stent. El tratamiento del infarto comienza en lo que dijo el doctor José recién. En la prevención es prevenir, primero prevenir tener un infarto. Y después del infarto, después poner el stent, estamos muy equivocados si lo dejamos al paciente que siga haciendo las mismas cosas que antes. Si no le cambiamos su estilo de vida, si no le cambiamos su factor de riesgo, lo más probable es que vuelva con un infarto o con otro evento coronario en el futuro. Bueno, hay que trabajar indudablemente en lo que es la prevención, definitivamente es ahí a donde hay que hacer hincapié. Por eso empezamos con los factores de riesgo. Exacto. Lo que pasa es que lo que dice acá el doctor Sebastián, nosotros mientras antes abramos la arteria, nosotros la semana pasada, viernes pasado, acreditamos lo que se llama
el dolor de pecho, el chest pain. Sí. Esa acreditación es la primera, salvo Puerto Rico, en Latinoamérica, y eso es porque uno tiene que sí o sí los procesos hacerlos lo más rápido posible y lo más prolijo posible. Y hoy en día se está exigiendo que desde que empieza el dolor de pecho y uno ya tiene ese aviso, el paciente entró a la institución, uno tiene 90 minutos para abrir la arteria, 10 minutos para hacer el electro y 60 minutos cuando más para hacer la troponina, que es un análisis de laboratorio que también, todo eso tiene que estar, como dijo Sebastián recién, bien el proceso aceitado. Hasta la mucama tiene que saber qué hace con un paciente si tiene dolor de pecho y lo encuentra. O sea, todo el mundo tiene que estar concientizado qué se debe hacer. ¿Qué estamos observando ahí? ¿Es una arteria que Esa es tiene una un arteria, ahí taponamiento? tiene las grasas, o sea, Sí. lo que va obstruyendo la arteria. Ajá. Lo que mostró recién el doctor Sebastián era la angiografía, o sea, esa arteria se puede ver por material de contraste cómo es la obstrucción. Y a través de esa obstrucción se pasa como si fuera un fideito, un filamento, una guía, y después se pasa un catéter que se insufla para compactar ese sarro, digamos así, contra la pared. Y se pone una malla metálica. Ahí tenemos otra forma que va obstruyendo la arteria. Algunas son obstrucciones totales y otras son parciales. Esas parciales también a veces puede haber un espasmo coronario que se llama una contracción exagerada y también puede provocar infarto. Por eso el tema de dolor de pecho la gente le tiene que dar valor. Por ejemplo, a veces el paciente tiene un dolor en la boca del estómago y cree que eso no es dolor de pecho. Sí, y cree que es un tema digestivo y a veces se está infartando. A veces tiene las dos cosas. Pero digamos, ante cualquier duda uno tiene que consultar. Y ahí está un poco involucrado el tema de los factores de riesgo. O sea, el sedentarismo no es bueno, el sobrepeso no es bueno, la dislipidemia, o sea, las grasas en sangre alteradas no son buenas, la hipertensión no es buena, el tabaquismo no es bueno. Ninguno de esos factores son facilitadores para tener una vida buena, sino al revés, para infartarse. Y el paciente que se infarta puede tener lesiones que son definitivas. Por eso lo que Sebastián recién mostró, el ventriculograma, esa parte de la contracción, mientras antes uno vaya y desobstruya la arteria, el oxígeno va a llegar a donde tiene que llegar. Si no llega, eso ya queda obstruido. Y ahí pasaron recién lo que nosotros recibimos el viernes pasado, que es esa acreditación oficial. Bueno, sobre eso le iba a preguntar, ¿no? Porque es increíble lo que ha avanzado la medicina y la medicina también de la Argentina. Es decir, que ya el paciente no tiene que viajar a algún otro lugar del mundo para hacer este tipo de cirugías. Y esto ha sido certificado justamente. Claro, esto que está ahí es la forma que nosotros hemos acreditado, el que sigue, digamos así, va a ver usted el diploma que nos da la American College, que son, junto con el American Heart, las dos instituciones más importantes de Estados Unidos. Eso es un gran orgullo para nosotros, yo diría que para Córdoba, para la Argentina también, porque fuera de Puerto Rico somos los primeros que tenemos. Y ahora, esta semana, hemos empezado ya con la preparación para la insuficiencia cardíaca. O sea, esa ya va a ser la primera fuera de Estados Unidos, porque la idea es que esto no puede terminar, o sea, tiene que ser una mejora continua. Y el otro tema que tenemos, que también hay un dispositivo ahí, o un slide, es sobre la cultura Lean. O sea, nosotros queremos un hospital que los procesos los tenga totalmente optimizados. Eso hace que el paciente sea mejor atendido. Los médicos creemos siempre que solamente es tema estrictamente de estudiar medicina, ver todos los devices, o sea, todos los dispositivos, pero ahora la medicina tiene que tender sí o sí a los procesos. Si los mejoramos, el resultado va a ser mejor. Muchas gracias por haber compartido esta noche con nosotros. Muchísimas gracias. Nosotros ahora vamos a hacer un segundo repaso de las noticias más importantes. 8 meses atrás, el hecho de sangre ocurrido por la noche en Barrio General Bustos conmocionó a la zona porque los intrusos armados vivían cerca de la víctima. En aquella ocasión, Luis Carboni López disparó sobre Mariano Zárate al advertir que le apuntaba con un arma. Zárate cayó muerto doblando